Queremos convertir las siguientes fracciones a decimales. Recuerde, una fracción significa división. Entonces, para convertir un tercio a un decimal, dividiríamos 1 por 3 en forma de división larga. Y ahora, si colocamos un punto decimal después del que está aquí a la derecha y lo subimos a los cocientes, podemos agregar ceros al punto decimal sin cambiar el valor de 1, y ahora podemos dividir por el tiempo que sea necesario hasta que el decimal termine o se repita con un patrón. Observe que no hay 3 en 1, pero si ponemos un 0 aquí, podemos preguntar cuántos hay en 10. Bueno, hay 3 en 10, 3 por 3 es igual a 9, y restamos. Esta diferencia es 1. Y dado que esta diferencia no es 0, debemos seguir agregando ceros hasta que termine o se repita con un patrón. Entonces podemos agregar otro 0 aquí, bajarlo. Entonces ahora tenemos 10, y ahora hacemos la misma pregunta. ¿Cuántos 3 hay en 10? Bueno, eso serían 3. 3 por 3 es 9. Restamos. Fíjate cómo conseguimos otro. Entonces, si agregamos otro 0 y lo bajamos, tenemos la misma pregunta una y otra vez. ¿Cuántos 3 hay en 10? Bueno, de nuevo, eso es 3. 3 por 3 es 9. Restamos. Principalmente puedes ver el patrón aquí. Este 3 va a continuar o repetirse para siempre, así que este decimal se repite. Por lo tanto, un tercio es igual a 0.3. Y para mostrar estas 3 repeticiones, ponemos una barra sobre las 3. Nunca queremos redondear esto porque si lo redondeamos, en realidad estamos cambiando el valor, y por lo tanto no es igual a un tercio. Para el segundo ejemplo tenemos 5 doceavos, lo que significa 5 divididos por 12. Entonces, si tenemos 5 divididos por 12, nuevamente podemos poner un punto decimal a la derecha de 5, moverlo hacia arriba al cociente, y ahora podemos agregar ceros a la derecha según sea necesario. Observe que no hay 12 en 5, por lo que agregamos una 0 aquí, y ahora preguntamos cuántos 12 hay en 50. Bueno, eso sería 4, porque 4 por 12 es 48. Ahora restamos. Esto es 2, agregue otro 0 y bájelo. Entonces ahora tenemos 20, ahora queremos preguntar cuántos 12 hay en 20, ese sería 1. Una vez 12 es 12. Esta diferencia es 8. Agregue otro 0 y bájelo, ahora tenemos 80, así que ahora quiero saber cuántos 12 hay en 80. Eso va a ser 6. 6 veces 12 es 72, restar, esto sería 8. Agregue otro 0 y bájelo, entonces ahora tenemos 80 de nuevo. ¿Cuántos 12 en 80? Bueno, acabamos de preguntar eso fue 6. 6 veces 12 es 72, resta. Tenemos otra diferencia de 8. Agregue otro 0 y bájelo, y ahora deberíamos notar algo. Queremos saber cuántos 12 hay en 80. Bueno, esta es la tercera vez que hacemos esa pregunta. Eso serían otros 6. Entonces, lo que debemos notar aquí es que los 6 se van a repetir. Entonces 5 doceavos como decimal es igual a 0.416. Pero debido a que solo el 6 se repite, colocamos la barra solo sobre el 6. Si lo colocamos sobre el 1 y el 4, eso significaría que esos dígitos también se repiten, y no lo son. Son solo las 6. Y mientras estamos aquí sigamos adelante y verifiquemos esto en la calculadora. Entonces, lo que haremos es simplemente realizar la división. Entonces, para el primer ejemplo tenemos 1 dividido entre 3, que verifica nuestro decimal. Observe cómo la calculadora no tiene una forma de representar decimales repetidos correctamente. Solo muestra un cierto número de dígitos. Y luego tenemos 5 divididos por 12. Y observe en este ejemplo este último dígito aquí es un 7. La calculadora realmente está redondeando este decimal, lo que significa que no es exactamente igual a 5 doceavos, pero es la forma en que lo hicimos. Por lo tanto, no desea redondear sus decimales al convertir fracciones a decimales. ¿De acuerdo? Eso lo va a hacer. Espero que esto haya sido útil. _BB9C06F7 en 95.